Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas de gestión de compra. Seguimos reforzando conceptos y nutriéndonos de la actualidad. Es muy importante para nosotros seguir avanzando en contenidos y herramientas que sumen, aporten valor y conocimiento. Nos acompaña hoy Martin Tuckman, profesional certificado por Microsoft con más de 20 años en infraestructura IT, consultoría y tecnologías disruptivas. Diplomado en criptoeconomías, blockchain, criptomonedas y contratos inteligentes por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Martín es director y redactor de contenidos para el sitio web criptoeconomía.com.ar. La charla de hoy, Introducción a Bitcoin. Bienvenido, Martín, al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una alegría que estés nuevamente acá con nosotros. Hoy, nada, en este mundo del Bitcoin que nos tiene a todos bastante descolocados o sorprendidos, digo, a los que no conocemos mucho y no sabemos poco de finanzas y menos de este mundo de las monedas, de las criptomonedas y demás. Así que bueno, bienvenido, gracias por estar y bueno, vamos con introducción a Bitcoin. Gracias, Maxi, gracias a Gestión de Compra por el espacio, por la charla, por esta nueva charla. La verdad que hubo mucha repercusión de la charla anterior, muchas dudas, gente que se estuvo conectando y estuvo preguntando, así que bueno, en base a eso decidimos volver a hablar un poco del tema. En la charla anterior lo que se tocó fue un poco qué eran las criptomonedas, ¿no? Cómo habían llegado a nuestro mundo, pero más a nivel general, ¿sí? Nos referimos a las criptos en general. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de plantear una charla que tenga más referencia a lo que es Bitcoin, ¿no? Como moneda que fue la madre de todas las monedas, ¿sí? Que fue la primera que salió a partir de 2009, después de esta crisis que hubo, la famosa crisis subprime en el año 2008 en Estados Unidos, donde todo ese temblor financiero que hizo quebrar a dos grandes empresas de inversiones y dieron lugar, bueno, a la publicación de un white paper, de un documento técnico en internet dentro de un foro de criptografía de gente que tenía que ver muy específicamente con criptografía y con sistemas. Apareció un papel, un documento técnico hablando de la posibilidad de un sistema que permitía el envío de valor, ¿sí? O de monedas digitales específicamente de una persona a la otra sin la necesidad de intermediarios. ¿Sí? ¿Por qué surge esto? Bueno, surge en definitiva a raíz de esta última crisis que hubo, pero era un proyecto que ya tenía su desarrollo anterior. De hecho, hubo muchos ensayos de criptomonedas y de monedas digitales en años anteriores. Esto viene ya por ahí desde los 70, 80, muchos desarrollos que quisieron encontrarle la solución a las monedas digitales, pero siempre se encontraban con un gran problema que se llamaba doble gasto. El problema del doble gasto es la posibilidad de que una persona pueda gastar dos veces la misma moneda que tiene. Y al ser una cuestión de monedas digitales, es un poco de sentido común, ¿no? Porque todo lo que es digital, nosotros lo podemos copiar. Si yo te mando un archivo, una foto, una canción, un video, un documento de texto, cualquier cosa que pueda traficarse en una red de computadoras, debería poder copiarse, con mayor o con menor dificultad, pero debería poder copiarse. Y esa era la traba fundamental que tenía esta tecnología, y por eso proyectos anteriores a Bitcoin habían fracasado, justamente porque nadie había podido resolver esta cuestión del doble gasto. Bueno, Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo de la supuesta persona que crea el Bitcoin y encuentra una solución a este problema de doble gasto a través de la unión de un montón de tecnologías que ya existen también. Pensemos esto, esta invención, este desarrollo de Bitcoin es la unión de tecnologías que ya existían, ¿sí? No hay nada nuevo en esto. Acá hay una o varias mentes brillantes que se pusieron a pensar cómo resolver el problema del doble gasto y utilizaron tecnologías que ya existían, criptografía, redes de computación, programación, matemática avanzada, ¿sí? Y unieron todos esos elementos y crearon lo que se llama un protocolo, que es un sistema de trabajo, una forma de trabajo, y lograron a partir de esa forma de trabajo la posibilidad de que una persona pudiera transferir monedas digitales a otra persona sin esa posibilidad, eliminando ese error
o esa posibilidad del doble gasto, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Tiene que ver con una cuestión muy técnica que no vale la pena marcar en este momento. Evítalo, por favor, evítalo. Vayamos a lo Eh, concreto. Es a lo concreto. Bueno, el desarrollo de Bitcoin cobra vida a partir de esto, de la solución de este problema del doble gasto. A partir de ahí se larga este papel técnico dentro de los foros de criptografía. Una de esas personas, o varias de esas personas, empiezan a leer sobre este proyecto y se empiezan a sumar de a poquito, y sumándose empiezan como a poner en práctica este proyecto, que en su momento, por supuesto, que no tenía valor, que era una cuestión experimental, 100% experimental, no tenía antecedentes. Entonces, bueno, alguien dijo, Nakamoto, tenemos esto, empecemos a jugar, ¿quién se quiere sumar? Bueno, de a poquito se empezaron a sumar algunas otras personas, también del ambiente cripto, del ambiente geek, empezaron a probar ese sistema, vieron que ese sistema funcionaba, que se podía hacer efectivamente el envío de monedas de una persona a la otra de forma directa, en lo que se llama una red entre pares, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, la historia continuó un poquito, esto se empezó a hacer un poco más conocido, se empezó a publicar en plataformas de juegos, en banners de publicidad, donde uno por ahí pinchaba en un banner de publicidad o veía una propaganda y se le regalaban esos Bitcoin, esas monedas, que hasta ese momento era algo muy novedoso, hasta que de repente alguien tuvo una idea brillante que fue poder crear una plataforma de intercambio de este Bitcoin contra dólares. ¿Sí? A partir de ahí nace lo que es el primer exchange o la primera casa de cambio, el primer loco que se le ocurrió armar una plataforma para decirle, bueno, a los usuarios, mándenme los Bitcoin y yo les doy dólares. Y yo les doy dólares. Sí, bueno, obviamente esto valía nada, ¿sí? Estábamos hablando de centavos. A partir de ahí se empieza a formar una especie de mercado, muy precario tal vez, con un mundillo de gente muy, muy específico, pero por esas razones de la vida, esto empezó a hacerse cada vez más familiar, se empezó a expandir la idea, la gente se copó, empezaron a leer un poco más estos nuevos usuarios sobre lo que era este documento técnico, cuáles eran los fundamentos de la moneda, qué era lo que lo respaldaba, cuál era la tecnología que había atrás. No nos olvidemos que en aquella época los que recibían este documento, los que veían estos nuevos usuarios, eran todas personas que tenían un conocimiento generalmente avanzado de sistemas y de informática. Todas las tecnologías empiezan, sí. Te hago una pregunta, digo, porque todo esto fue siempre corriendo en paralelo a lo que sería el mundo financiero tradicional, digamos, ¿no? O sea, no estaba involucrado ni los grandes grupos de inversión, ni nada que se le parezca en esto, iba como corriendo muy en paralelo. Sí, 100%, no solo en paralelo, sino que en secreto. O sea, Claro. nadie lo veía esto. Las únicas personas que veían esto eran personas que eran usuarias de estos grupos de criptografía y de sistemas, pero con niveles muy avanzados, ¿sí? O Claro. sea, Sí, para nada masivo, digamos. Ni para siquiera en el nada más. mundo tecnológico. Sí, en un mundo tecnológico, pero de gente que tenía una capacidad técnica más allá de la media, ¿sí? Okay. De a poquito la idea fue corriendo y se empezaron a enterar personas que también tenían conocimiento técnico, por ahí no tan avanzado como los primeros usuarios, pero sí requería conocimiento técnico el uso de la herramienta, porque al ser un desarrollo muy nuevo, muy verde, las herramientas para usar, es decir, la forma de enviar criptomonedas, de enviar Bitcoin de un lado al otro, de un usuario al otro, requerían por ahí algo de programación, o las herramientas eran muy rústicas, no estaban al alcance de ninguna persona, ni siquiera te puedo decir del público en general, de ninguna persona que no tuviera un conocimiento muy específico en la materia, ¿sí? Entonces, bueno, con el tiempo fue creciendo esa adopción. A partir de esa pequeña adopción, la voz se empezó a correr un poco más, y bueno, y con el tiempo, a partir de esto que hablábamos hace un ratito, del loco que se le ocurrió crear la plataforma de intercambio, bueno, se empezó a crear un mercado. En ese mercado, ahí empieza a intervenir todo lo que es la parte financiera, pero siempre vinculada también a ese mismo grupo de usuarios con conocimientos de informática, que tenían
ya no solo un chiche nuevo que era Bitcoin para jugar, para intercambiar, para ver cómo evolucionaba la tecnología, sino que ahora también tenían la posibilidad de poder intercambiarlo por dinero, ¿sí? Claro. Y eso dio lugar a que más gente se empiece a involucrar en el proyecto. Pero involucrarse en el proyecto no en el sentido de yo empiezo a comprar Bitcoin y los empiezo a mandar, sino que empezaron a involucrar sus propias computadoras y las empezaron a unir a la red, ¿sí? Bitcoin como proyecto, como red, necesita que los usuarios se involucren poniendo sus propios sistemas, poniendo sus propias computadoras a disposición de la red de Bitcoin para poder funcionar y para poder garantizar la seguridad de esa red, ¿sí? Entonces, la historia más o menos empieza de esa forma, ¿sí? Proyecto en un foro, 2 o 3 usuarios que se coparon, que se quisieron unir, después viene la plataforma de intercambio y a partir de ahí, bueno, de a poco cada uno va empezando a decir, bueno, a mí me interesa este proyecto, ¿cómo puedo colaborar con este proyecto? Bueno, sumo mi computadora para que sirva a la red. Ahora, pregunta, ¿no? Digo, de todo esto, porque vos decís, bueno, nace de la cuestión de algo que ya estaba generado y lo único que hizo fue como unirse y ensamblarse eso. ¿Qué es lo que respalda el Bitcoin? Criptografía y matemática. Específicamente eso, criptografía y matemática. En Bitcoin, todo lo que, digamos, toda la información que corre atrás de Bitcoin, imaginémonos, por ahí, tracemos una analogía con un banco y con un sistema financiero tradicional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago un pago, cuando yo entro a mi home banking y hago un pago, lo que pasa atrás de eso es que mi pago empieza a circular por internet, ¿sí? Y empieza a pasar entre distintas computadoras que procesan y validan esos pagos. Toda esa información en general suele estar encriptada, cifrada, porque internet es considerada un canal inseguro de comunicación. Todo el mundo está conectado a internet y cualquier información que viaje en lo que se llama texto plano, ¿sí? Es decir, sin ningún tipo de cifrado, se puede ver. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento lo puede ver. Entonces, ¿qué hicieron con Bitcoin? Agarraron y crearon una red en donde todos esos movimientos que ocurren, toda esa tecnología que se ocupa de enviar monedas de una persona a la otra, está encriptada. Entonces, ¿con qué está encriptado? Con un tipo de criptografía específica, ¿sí? Que se llama de curva elíptica, no importa, ¿sí? Cómo funciona, pero es un tipo de criptografía que puede, digamos, puede cifrar el mensaje, pero no se puede descifrar el mensaje. Es un tipo de criptografía que tiene un solo sentido. Y eso es lo que respalda realmente la moneda. Todo lo que sea encriptado dentro de Bitcoin no se puede descifrar, no se puede volver atrás. Entonces, nadie que esté dentro de la red espiando puede llegar a ver absolutamente nada de lo que está pasando, ni puede modificarlo, ¿sí? Se guarda dentro de lo que es esa famosa cadena de bloques o blockchain, ¿sí? Una cadena de bloques es simplemente una base de datos donde se guardan los movimientos que hacen las personas, las transacciones, que son los envíos de moneda de una persona a la otra. Esta cadena de bloques está encriptada y tiene una forma de trabajo específica en donde todo está unido e interrelacionado, ¿sí? Cualquier mínimo dato que alguien cambie dentro de esa base de datos Queda altera. registrado. No se puede porque tendría que alterar todos los datos de la base de datos. Como todos los datos de la base de datos están encadenados, si yo quiero modificar un solo dato, tengo que modificar todo el resto de la base de datos, porque si no, se pierde esa cadena y cuando se pierde esa cadena, automáticamente ese intento de sabotaje dentro de la red es descartado. Clarísimo. ¿Sí? Te hago una pregunta. Digo, cuando arrancaron, ¿cuántos Bitcoin había? Mirá, ¿Los mismos que hay ahora? La oferta Bitcoin tiene una oferta o una política de emisión monetaria, ¿sí? Que empezó emitiendo 50 Bitcoin cada 10 minutos y cada 4 años, por política, por diseño, esos 50 Bitcoin se van reduciendo a la mitad, ¿sí? Entonces, en 2009, cada 10 minutos se emitían 50 Bitcoin, ¿sí? 4 años más tarde, aproximadamente, esos 50 pasaron a ser 25, es decir, cada 10 minutos se emitían 25 Bitcoin. 4 años más tarde, esos 25 se bajaron a 12,50
y así sucesivamente, cada 4 años. Estamos en el año 2021, la cantidad de emisión que es actual es de 6.25 Bitcoin cada 10 minutos. ¿Sí? El último halving se llama el proceso de reducción de emisión monetaria a la mitad, se produjo a mitad del año pasado, perdón, y ya para el 2024 tendríamos otro halving más en donde se produciría una nueva reducción en la emisión monetaria, y a partir de ese 2024, por cada 10 minutos se van a estar emitiendo 3 centavos, la mitad de 6,25. Y así sucesivamente hasta el año 2140, en donde se van a terminar de emitir el total de 21 millones de monedas, que va a ser el total disponible que Bitcoin va a emitir. Bien. Wow. ¿Sí? O sea, digamos, está no solo todo planificado, sino todo respaldado para que se produzca de esta manera. Toda la oferta monetaria está programada y dispuesta desde el momento cero, desde el inicio del proyecto, desde que el proyecto se publica por primera vez, y no puede ser modificado. ¿Sí? Bitcoin es inmutable, no hay nada que pueda modificarse de eso. Solamente se puede modificar por consenso de la mayoría de los actores que participan dentro de la red de Bitcoin, y si la modificación tiene un grado de importancia mayor, como puede ser el cambio de política o de emisión monetaria, lo que se produce es una bifurcación, un producto nuevo, ¿sí? Que se puede llamar Bitcoin y otra cosa. Pero Bitcoin, el que conocemos nosotros, va a tener solamente esa oferta monetaria y no se puede cambiar, no se va a cambiar nunca. Va a ser siempre la misma. Digamos, desde el desconocimiento, ¿no? Pero digo, ¿qué hace que, en este caso, Bitcoin sea la moneda, y otras que han salido a posteriori y demás, no terminan, no solo eso, sino que mientras una sube, las otras han decrecido en su valor? ¿Qué hace que sea tan distinta Bitcoin a las otras? Bueno, en principio los fundamentos, que es la tecnología que lo respalda, esta criptografía de la que habíamos hablado, esta emisión monetaria limitada, fija y decreciente con el tiempo, en términos de tiempos que ya están preestablecidos, es decir, no hay, nosotros podemos saber por anticipado cuándo va a bajar la oferta monetaria. Y sabemos que el año 2140 va a estar emitiendo última moneda. Se sabe absolutamente todo el desarrollo de la emisión y de la política monetaria desde el momento cero. Las reglas están dadas desde el principio y no se pueden modificar. El resto de las monedas son copias o adaptaciones del Bitcoin original que se pensaron con otras ideas, con otras utilidades. Bitcoin también tiene un montón de limitaciones. ¿Sí? Bitcoin es un sistema de pagos y solamente eso, no sirve para otra cosa. Claro. Entonces, lo que pasó fue que agarraron el concepto original de Bitcoin, agarraron la idea de la cadena de bloques, vieron que tenía un montón de usos adicionales y empezaron a crear otras monedas con otras utilidades, ¿sí? Pero que no tienen ni la misma solidez, ni la misma seguridad, ni la misma robustez que tiene Bitcoin. Pensemos esto, si nosotros creamos una máquina que sirva para una sola funcionalidad, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es protegernos de los incidentes que puedan llegar a tener que ver con esa funcionalidad. Una vez que tenemos protegidos esos incidentes, sabemos que el resto no puede pasar porque solamente tiene una funcionalidad. Si yo creo una herramienta que tiene 40 funcionalidades, y bueno, la cantidad de problemas que me pueden llegar a surgir es proporcional a eso. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, tenés el caso de Ethereum, que es otra moneda, que es una moneda que es programable. En Ethereum se pueden programar sistemas. Es como si fuera una computadora donde yo puedo generar aplicaciones dentro de Ethereum. Bien. No es lo mismo que Bitcoin, no tiene la misma solidez, no tiene la misma seguridad. Hay algunas cosas que se tienen que resignar a nivel de seguridad en pos de que sea más útil o que tenga más posibilidades la moneda. Pero en el caso de Bitcoin es muy rústico, sirve solamente para enviar pagos y nada más, no se puede hacer otra cosa. Bien, y en estos grandes saltos que viene pegando, que obviamente ahora, hoy por hoy, es titular en todos los diarios, ¿cuánto más puede llegar a seguir avanzando? ¿A cuánto puede llegar? ¿Es todo tan real
esto de que no tiene techo o tiene un techo? Decía, el tema del precio es una buena pregunta y es bastante difícil de responder. Cuando los precios están en estos máximos históricos como están ahora, todo el mundo empieza a hablar de lo que es una posible burbuja, lo que se va a pinchar. Muchos lo han comparado con la burbuja de los tulipanes o con lo que pasó en el año 2000 con las .com. La realidad es que en cuanto a precio, sí, muy probablemente no, no esté no esté reflejado por ahí 57.000 o 60.000 dólares, que es casi lo que estuvo tocando en estos días. Bueno, hoy, entre ayer y hoy, hubo una corrección en el precio, que ya se está recuperando, pero tal vez los precios son un poco exagerados. Y son un poco exagerados, o por ahí la curva de precios es muy alta. Cuando uno ve esas gráficas de velas verdes y rojas, que ve una curva que es exponencial, que va casi directamente para arriba, o sea que tiene un ángulo muy, muy pronunciado, en general indica que la tendencia está con ganas de tener una corrección, indica que hay mucha gente que ya estuvo entrando en Bitcoin en este caso y que está queriendo por ahí empezar a pensar en vender porque el precio subió tanto. Pensemos esto, Bitcoin como herramienta no está hecha, ni fue desarrollada, ni fue creada en la imaginación de Nakamoto como instrumento de inversión, ¿sí? Claro. No fue desarrollado para lo que hoy se usa. ¿Por qué se usa hoy de esta forma? Bueno, en principio porque no hay adopción masiva, porque hay pocas personas que lo están usando, ¿sí? En general arrancamos, como dijimos al principio de la charla, un grupo de nerds, un grupo de gente vinculada con el ámbito informático. A partir de ahí, eso empezó a tomar empuje, volumen, empezó a salir en las noticias, en los diarios, se empezaron a sumar en algunas empresas o gente que tenía capital y que lo veía como forma de aprovechar este boom. Pensemos esto, cuando las noticias empiezan a correr, ¿sí? Todo el mundo se empieza a querer meter en algo que ve que sube de precio y que al que le puede sacar ganancia. Eso se llama, ese sentimiento se llama FOMO, que en inglés, en la traducción del inglés, es el miedo a quedarse afuera, ¿sí? Fear of missing out. Eso significa, ese FOMO es el sentimiento que las personas tienen cuando ven algo a lo que le pueden sacar negocio, en este caso a Bitcoin, en poco tiempo y hacerse ricos, ¿sí? En poco tiempo. Entonces, como tienen ese grado de codicia que tenemos todas las personas, todos los seres humanos sentimos codicia y pánico como emociones extremas, bueno, la codicia es algo que llama mucho cuando vemos cualquier instrumento de inversión que puede generar ganancias en poco tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se ven estas curvas de precio tan pronunciadas. Te hago una pregunta y te interrumpo, porque vos hablaste de la codicia y de esta cuestión de quererse ser ricos. ¿Y qué pasa cuando los que ya son ricos, digamos, difunden o apuestan a algo, como en este caso Bitcoin, y que pasó hace poquito poquito no, ya hace un par de meses, pero con Tesla, creo que, si mal no recuerdo, que es quien empezó digamos, a ponerlo a otro nivel también? ¿Cuánto hay Sí. de especulación? ¿Cuánto hay bueno, soy rico y quiero ser más rico? Bueno, en principio todas las empresas responden a sus accionistas, ¿sí? Bien. Tenemos que pensar esto. Si yo tengo una empresa que tiene un directorio, que tiene accionistas y que por ahí cotiza en la bolsa, el directorio lo único que quiere, los accionistas lo único que quieren es que la empresa gane plata, ¿sí? No importa otra cosa, ¿sí? Incluso hemos sido testigos de un montón de prácticas monopólicas y abusivas de un montón de empresas que hicieron muy malas acciones o con mala actitud o poco éticas acciones que le terminaron generando ganancias enormes, como puede ser el caso de Facebook, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de Bitcoin puntualmente, por ahí tenés a Elon Musk, al dueño de Tesla, que empujó un poco, pero que ahora tal vez, no sé si se panquequeó o algo cambió, empezó a decir que no tenía el mismo valor que antes sí decía que tenía. Un caso muy protagonista fue la empresa MicroStrategy, que es una empresa de tecnología también, que compró creo que 500 millones o 1.500 millones en Bitcoin a mitad del año pasado y por ahí ganó 500 millones en cuestión de meses. ¿Sí? Wow. En general, hoy es un instrumento de inversión y la gente lo tiene y no lo vende
porque sube de precio, porque todo el mundo quiere entrar, ¿sí? Porque está en las noticias y porque hay mucha calentura en el ecosistema con respecto a eso. Que ese sea el precio real, la verdad que no lo sabemos. Hay mucha gente que está diciendo que para fin de año lo proyectan en 300.000, 400.000, 500.000 Sí, sí, dólares. No lo sabemos. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con la economía de los países, porque esto tiene mucha relación con eso, ¿sí? Bitcoin es un proyecto que busca dar solución a cualquier persona que se quiera salir un poco de lo que es el sistema de moneda fiat o moneda gubernamental, que tiene un valor definido por ley, ¿sí? El Estado dice, claro. bueno, un dólar vale un dólar, un peso argentino vale un peso argentino y un dólar vale 150 pesos argentinos. Pero eso lo define por ahí el Estado, ¿sí? O un gobierno o un grupo de personas. Sí, sí, a Bitcoin partir es de una ciertas red. políticas o lo que sea, que terminan definiendo ese valor, o dándole el mismo mercado también un valor, pero con un respaldo y algo que ya tiene una ley y que está preestablecido. Esto va, Claro. como dijimos al principio, va en paralelo. Esto va en paralelo, esto es un mercado totalmente libre. Esto es una red, Bitcoin es una red que es abierta a todo el mundo, cualquiera puede participar de Bitcoin, no se necesita pedir permiso, no hay que reportar documentación a nadie, no hay que justificar absolutamente nada a nadie, es descentralizada, ¿sí? Significa que no hay ningún ente regulador, no hay nadie que esté controlando la red. ¿Quién controla la red? Todos los que estamos involucrados dentro del ecosistema. Si yo tengo una computadora que está a disposición de la red de Bitcoin, yo soy parte del protocolo o las reglas de consenso, ¿sí? Cada vez que hay una transacción, cada vez que alguien manda Bitcoin de una persona a la otra, todos los participantes, todos los actores de la red, todas las computadoras que están unidas a la red, tienen que estar de acuerdo con ese envío, ¿sí? Entonces, todas las computadoras que están dentro de la red controlan de forma individual si esa transacción, si ese envío de dinero, ese envío de monedas digitales está permitido y cumple con todas las de la ley, ¿sí? Si no fue gastado antes, si está bien informada esa transacción, si tiene saldo disponible en su cuenta. Cada computadora que está unida a la red de Bitcoin se ocupa de manera individual de controlar ese envío de monedas, ¿sí? Y manifiesta su acuerdo o su desacuerdo sobre ese envío, ¿sí? Todos lo hacen al mismo tiempo, cada 10 minutos, ¿sí? Se produce esa votación, ¿sí? Con las nuevas transacciones, la gente empieza a enviar. Pensemos esto, tenemos miles de personas que están enviando Bitcoin de un lado al otro, ¿sí? Claro. Entonces, cada 10 minutos, cuando se produce ese evento de emisión monetaria, también se produce la incorporación de todos esos envíos adentro de la base de datos. Antes de que se introduzcan dentro, antes de que se graben en esa base de datos, todos los participantes, todos los actores de la red, todas las computadoras tienen que estar de acuerdo con esas transacciones nuevas. Si todos los actores están de acuerdo, si hay un consenso de la mayoría, esos envíos que la gente hizo se agregan a la base de datos y ya quedan en lo que se llama un estado de confirmado, ¿sí? La transacción ya está confirmada. Quiere decir que yo pude enviarte a vos esos Bitcoin y vos ya los recibiste. No puedo volver atrás esa transacción, ¿sí? Entonces, ¿se usa hoy para especulación? Sí. ¿Es una reserva de valor? Sí, y por eso también hay tanta gente que se está subiendo al barco, por los fundamentos técnicos que tiene. No es solamente una cuestión especulativa, sino que se ve que en esta carrera que empezó en el 2009, hace 10 años, si vos comparás la evolución de valor que tuvo Bitcoin con cualquiera de las monedas fiat, de las monedas estatales tradicionales, el aumento de valor es considerable, y no solo el aumento de valor, sino que también lo puedes considerar como que no, Bitcoin no ganó valor, no vale más, sino que el dólar está valiendo menos frente a una tecnología que es disruptiva, ¿sí? Y que tiene reglas de juego claras para todos, ¿sí? Que no puede ser manipulada, que no puede venir un Estado a decirte, bueno, ahora las cosas son así. Arrancamos con la posibilidad de tener un lugar en donde poder salvaguardar nuestros ahorros, ¿sí? Como usuarios finales o a las empresas, en una red que no puede ser manipulada, que tiene reglas claras y sencillas para todos. Clarísimo. Me quedan varias preguntas que se me vienen. Una de ellas es, a partir de todo lo que me decís, es, bueno, ¿qué hago para ya meterme en Bitcoin y cómo debería ser? Pero me parece que por tiempos y demás da para que nos volvamos a encontrar rápidamente y charlemos un poquito más.
Desde ya agradecerte por tu tiempo, saber que te pueden contactar, bueno, a través de tus redes sociales, en LinkedIn o dentro del espacio de consultores asociados. También está tu perfil, están las charlas y hay información y material en el blog para que puedan también tener algo más de info. Así que, bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por las ganas, por lo que sabés, y bueno, vamos para adelante. A disposición, cuando quieran volvemos a hacer otra y por ahí tocamos algunos elementos un poquito más de continuación de lo que es esta charla introductoria. Usar Bitcoin no es difícil hoy en día, hay que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones, pero sí cualquiera lo puede hacer. Las casas de cambio hoy acá, incluso en Argentina, son bastante sencillas de usar. Uno puede guardar esos Bitcoin que compró en esa casa de cambio como si fuera un banco, es decir, desde 2009, cuando esto empezó, a 2021, que es donde estamos ahora, hubo mucho desarrollo tecnológico y las herramientas son bastante más fáciles de usar, así que permiten que cualquier persona con conocimientos básicos, o incluso sin conocimientos, tal vez conocimientos de cómo enviar un correo o cómo usar por ahí una billetera con pagos de QR o las billeteras que todos tenemos de los bancos digitales, que hoy usamos, no es muy distinto. Así que cuando quieran volvemos a hacer una charla y tocamos un poco esos temas. Bárbaro, y avanzamos sobre eso. Bueno, gracias Martín, saludos a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien, un abrazo.